Muy buenas tardes, querido profesor. Mi nombre es Cindy Carolina Regomolina. Voy a realizar los tres casos, los realicé de forma hipotéticos y los realicé y los formulé mediante demandas para poder así realizar cada sentencia y hacerles como la especie de comparativas con hechos, las pretensiones y los artículos que se van a relacionar. El primer caso hipotético es del señor Arnulfo Pérez Jaramillo. Estamos demandando al señor Jorge Restrepo Mendoza y el establecimiento de comercio se llama Artesanías SAS. Comienzo a presentar el primer caso y los hechos de este caso son que el señor Arnulfo trabajaba para la empresa Artesanías. Trabajaba desde el 13 de julio del año 2021. El señor Arnulfo desempeñó las labores de transformar materia prima en objetos artesanales, planear producción y seleccionar materiales, relacionar moldes, dibujos, bosqueos o plantillas, acabar los productos artesanales, decorar los productos artesanales y aplicar acabados a los objetos. Conformar, ajustar, unir, moldear y procesar los materiales. Estos Estas eran las labores que desempeñaba el señor Arnulfo para la empresa Artesanías SAS. En la continuación de los hechos es que el señor Arnulfo afirma que nunca se le fueron reconocidas las prestaciones sociales ni afiliado a la seguridad social. El señor Arnulfo, de común acuerdo con el señor Jorge Restrepo Mendoza, acordaron los pagos de concepto salarial que fueran semanalmente por un valor de 253.745. El siguiente hecho nos informa que cada domingo el empleador le realizaba de manera parcial y de un momento a otro dejó de pagarle al señor Arnulfo. El otro hecho es que el día 1 de enero del 2024 el señor Arnulfo Pérez Jaramillo presenta su carta de renuncia debidamente notificada y reclama sus prestaciones sociales, las cuales le fueron negadas con groserías, también le fueron negadas de forma diciéndole que él no tenía cómo darle su liquidación. El señor se presentó en varias ocasiones donde solicitaba que por favor le fuera reconocido su dinero y sus prestaciones sociales al fondo de pensión y a la seguridad, a toda la seguridad social, EPS, las cesantías, asimismo la ARL y la caja de compensación, ya que esta presenta beneficios en el fondo de pensión, también en la caja de compensación, donde ellos pueden solicitar subsidios como para sus hijos, también subsidios como para solicitar un subsidio de vivienda, en los cuales se le fueron negados. El día 18 de enero del 2025, el señor Arnulfo y el señor Jorge se presentaron con el inspector de trabajo número 31, intentaron conciliar sobre las diferencias contractuales, conciliación que no se logró según indica el acta no conciliada 000 del 2025. Este hecho o caso que se aplique, se solicitan las siguientes pretensiones. Teniendo en cuenta los presupuestos de los hechos son soportes de las pretensiones y los mismos fueron esgrimidos, en el área declarativa se le solicita al señor juez que por favor, teniendo en cuenta todos los hechos anteriores, se le pueda hacer reconocido que el señor Arnulfo Pérez Jaramillo fue contratado de término indefinido y que sea declarado mediante este. En la condena le solicitamos al señor juez que por favor el señor Jorge Restrepo, propietario del establecimiento de comercio de Artesanías SAS,
le sea condenado para que le den el pago de las prestaciones de la siguiente forma: asignación básica mensual de 1.423.500 más el auxilio de transporte de 200, ya que a la fecha el señor Jorge no se ha presentado para poderle dar las prestaciones sociales y también su respectiva liquidación. Los días laborados fueron 1.441 días. También solicitamos a la señoría que por favor le dé la indemnización, o sea, la liquidación. Su liquidación sería de un total de 7.163.082. En este mismo sentido, le solicitamos al señor juez que por favor Jorge Restrepo Mendoza, propietario del establecimiento Comercio de Artesanía SAS, para que sea condenado al pago de la indemnización en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. Dada la terminación de contrato, no se justifica causales y que se impone el artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo para la terminación con justa causa. En este mismo sentido, le solicitamos al señor juez que por favor le condene y le ceda el pago, según el artículo 65 sustantivo del trabajo, dado de la misma. A la fecha se terminó el contrato, hasta la actualidad no se ha realizado pago de prestaciones sociales al señor Arnulfo Pérez Jaramillo, teniendo en cuenta lo siguiente: el último salario del señor Arnulfo era un salario mínimo legal vigente desde el 31 de julio del 2021 hasta el 1 de enero del 2025, día que presentó la respectiva renuncia. Este caso lo estoy fundamentando y las razones del derecho. También tiene más, donde se le ha solicitado al señor juez que la condena sea la suma de 10.464.158 para que pueda recibir el pago de la indemnización el señor Arnulfo. Estos los justifico con los fundamentos y razones del derecho, que serían los siguientes. En el derecho del fundamento de la demanda serían las siguientes disposiciones normativas: Código Sustantivo del Trabajo, artículo 22, 23, 24, 38, 47, 64, 65, 249 y 186. Código de Procedimiento Laboral, artículo 12, 25, 26, 27, 50, 71, 72 y 73. También la ley 789 del 2002. También nos vamos a guiar por la ley 100 de 1993. También nos vamos a guiar por la ley 50 de 1990, artículo 99, numeral 2 y 3. Ley 15, artículo 2 de 1959 y reglamentada por el decreto 1258 de 1959, y así de igual forma el decreto del 116 de 1976, artículo 5. También los desplegué en los hechos que voy a presentar, documento Word. Estimado doctor, también de esta forma finalizo con el caso número 1, pero continúo con el caso número 2, donde también lo enviaré en forma de Word para hacerle la presentación de este debido trabajo. En este caso nos encontramos con la señora Gladys García Molina, que sería la demandante, y el señor Fernando Restrepo Páez, que sería el compañero permanente de ella. Solicitamos en esta demanda ordinaria para el reconocimiento y pago de pensión de sobrevivientes contra la administradora de Fondo de Pensiones Porvenir. A continuación relacionaré los hechos de este caso. El primero sería que el señor Fernando Restrepo Páez, afiliado al Fondo de Pensión Porvenir, cotizó para efectos de adquirir derechos a pensión en el régimen de ahorro individual con solidaridad
en modalidad de retiro programado. Segundo, estimado doctor, una disculpa, adjuntaré el video. Doctor, quería informarle que realmente para la justificación de los hechos, las pretensiones y de la sustentación de los artículos se extiende demasiado el video. Entonces seré un poco más corta en lo que diré. Esta señora García Gladys Molina, compañera permanente del señor Fernando Restrepo Páez, ella está solicitando la pensión de sobrevivencia. Justificamos los hechos y también colocamos las pretensiones. Ella es que se le reconozca a la señora Gladys García Molina que su condición de compañera permanente, por muerte de su compañero permanente pensionado, el señor Fernando Páez, se le sea reconocido su indemnización o su respectiva pensión por sobrevivencia. Los fundamentos del derecho, invocamos los fundamentos del derecho en estos petitorios, los artículos 42 y 48 de la Constitución Política, artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 12 de la Ley 797 del 2003, artículo 74 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 del 2003, artículo 59, 60 de la Ley 100 de 1993. Las demás normas y disposiciones que le sean concordantes a este mismo caso. También así especificamos cada uno de los artículos. También en los fundamentos del derecho colocamos la sentencia 459 del 2019. Doctor, en el caso número 3, que es hipotético, pusimos como demandante al señor Esteban Gómez Zapata y demandado al señor Jorge Restrepo Mendoza de Artesanías SAS, en el cual los hechos nos hablan de que el señor en estado de pandemia dejó de recibir sus remuneraciones, su trabajo, ya que Artesanías SAS en el estado, cuando estábamos en pandemia en el año 2020, decidió cerrar porque la economía bajó muchísimo. Dado que la economía bajó, el señor Jorge Restrepo Mendoza desea mandar al señor Esteban Gómez Zapata para su casa sin decirle que iba a ser despedido, sin decirle que él no iba a tener más sus remuneraciones y también sin liquidación. Las pretensiones de este caso es donde solicitamos que por favor le sea indemnizado y se le haga el reconocimiento de los aportes que no se le hicieron como pagos a las prestaciones sociales, como pagos que no se remuneraron, y también de esta misma forma que sea indemnizado por despido de injusta causa en un momento de pandemia. Los fundamentos y las razones del derecho de este caso sería la sentencia C324 del 2020, que dice de la siguiente forma: en este caso, la Corte Constitucional evaluó la asequibilidad del Decreto Legislativo 770 del 2020, que adopta medidas de protección al cesante y alternativas respecto a la jornada de trabajo en el contexto de emergencia económica y social derivada de la pandemia. La Corte declaró exequible el decreto, reconociendo la necesidad de las medidas temporales que modificarán aspectos del régimen prestacional para proteger el empleo. Solicitamos que les sea reconocido y la indemnización sería por un total de 46.103.533, ya que el señor no le hizo pago alguno.
y que también le sea reconocido pues el salario por cada día de retardo, que serían 33.832 el valor del día. El salario mensual que sea de 1.014.980. Y este sería nuestros 3 casos. Se los voy a argumentar, querido doctor, y le voy a hacer el respectivo traslado de esas 3 demandas que se presentan y las cuales están relacionadas, los hechos, los fundamentos y también de igual forma las pretensiones. Muchísimas gracias, querido doctor. El video es un poquito extenso. Di lo mejor de mí y espero que me sea atendidas las solicitudes. Muchísimas gracias. Feliz día.